Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los concejales, al honorable concejal Samir Bedoya por poner la discusión sobre los fondos de desarrollo local. Si bien este era un debate de presupuesto, digamos que cogió más que nada como un énfasis en fondos de desarrollo local y siento que vale la pena. Yo voy a comenzar entonces mencionando lo que decía el concejal Bedoya de 3 recomendaciones que creo que son muy importantes. La primera tiene que ver con la optimización de la contratación en las alcaldías locales. Y en ese sentido, como les hemos contado acá algunas veces, la unidad de transparencia que estamos montando y que combina no solamente elementos de la Secretaría de Gobierno y que ya ustedes la van a ver en acción a partir de la vigencia 2025, va a estar muy enfocada en varios elementos. Primero que todo, no solamente en el proceso de contratación como tal, sino también de planeación de la contratación y en la fase postcontractual, que creo que es supremamente importante. Entonces ahí estamos muy alineados, concejal. Creo que la recomendación que usted nos hace nos llega además en el momento justo para también agregarla a este trabajo que estamos haciendo desde la unidad de transparencia, que no es otra cosa que una instancia dentro de la Secretaría de Gobierno que se va a encargar de poner la lupa sobre la contratación en los fondos de desarrollo local, pero no para satanizar el trabajo que se hace en los fondos de desarrollo local, concejal Unzaga, sino para trabajar de la mano en hacer que esos procesos sean mucho más limpios. Digamos, con eso que buscamos, eficiencia presupuestal. Y entre más recursos ahorremos, menos intermediaciones tengamos, mucho más plata va a quedar en realidad para la ciudadanía y para la comunidad. Lo segundo que decía el concejal Bedoya es la priorización de proyectos claves. Hemos venido creando, a la luz de lo que existe en el despacho del alcalde Carlos Fernando Galán, pero también a la luz de todo lo que significa la metodología de los sistemas de entrega de política pública, la unidad de gestión, reacción y cumplimiento local. Y esa unidad de gestión, reacción y cumplimiento se va a enfocar en las prioridades que van a tener los fondos de desarrollo local, pero no solamente en eso, sino en algo que no era prioritario en la forma como actuaban las alcaldías locales, y era el logro de resultados, la orientación a resultados. Entonces lo que buscamos es no solamente definir las prioridades, sino que esas prioridades se conviertan en resultados tangibles en la inversión o a partir de la inversión de recursos en las localidades. Y lo tercero, esta misma unidad se conecta con la tercera recomendación del concejal Bedoya, que es monitoreo constante. Hay que hacer monitoreo constante, hay que hacer ejercicios aleatorios de revisión de procesos de contratación, hay que estar todo el tiempo trabajando de la mano con las alcaldías locales para lograr no solamente mejores niveles de ejecución, sino también lograr mucha más transparencia en la función de las alcaldías. Tarea número 1 que nos pone el alcalde Carlos Fernando Galán, y por eso los fondos de desarrollo local, si bien son una competencia del sector gobierno, no son exclusivamente un asunto del sector gobierno. También Secretaría General está trabajando en eso, Secretaría Jurídica nos está ayudando muchísimo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, porque la tarea número 1 es las alcaldías locales no pueden tener corrupción en sus procesos, ni en sus procesos contractuales, ni en sus procesos administrativos. Hay muchos vacíos, hay muchas deficiencias. Gran parte del problema de las alcaldías locales, y esto creo que es un debate que bien lo proponía el concejal Quintero, debemos dar a profundidad, es la cantidad de funciones, la enorme responsabilidad que tienen los alcaldes locales, pero la débil estructura administrativa con la que cuentan las alcaldías locales. Solamente tienen al alcalde local, ¿cierto?, como responsable del gasto y de ahí para abajo profesionales. Entonces la estructura administrativa no es lo suficientemente sólida para la cantidad de tareas que tienen las alcaldías locales, y en ese sentido tenemos que repensar ese funcionamiento y es uno de los ejercicios en los que estamos. Siguiendo lo que decía el concejal Unzaga, no para centralizar el ejercicio de las alcaldías locales, sino todo lo contrario, para fortalecer la presencia en el territorio, pero también para darle muchos más visos de gerencia pública moderna a lo que está pasando o lo que pasa tradicionalmente en los fondos de desarrollo local, y en eso venimos, por supuesto, trabajando de la mano con los alcaldes locales. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Y creo yo que es fundamental decirlo porque se han hecho varias cosas. Siguiendo las recomendaciones
de la concejal Sandra Forero. Entonces, emitimos una comunicación para eliminar esas notas sospechosas en los procesos de contratación, sobre todo en los pliegos tipo. Pero no solo eso, ampliar el radar, porque generalmente la lupa de los procesos de contratación de alcaldías locales se centra en malla vial, pero resulta que hay muchos otros tipos de contratación que también tienen que ser revisados y que también es importante poner a consideración. Eso es lo primero. Lo segundo, que afecta, por supuesto, ejecución, pero en este caso, concejal Bedoya, yo creo que teníamos que tomar una decisión. O una ejecución a tope en primer año, o revisar bien los procesos. ¿Cuál fue la decisión que tomamos, por ejemplo? Restringir los convenios. Una práctica habitual en algunas alcaldías locales era convenios de 7.500 millones de pesos, donde el contenido del convenio básicamente era como una especie de miscelánea, se hacía de todo. Eso, digamos, más allá de que esté mal o que esté bien, no conectaba en términos de resultados con la comunidad, ¿sí? Entonces, eliminamos muchos de los convenios en este segundo semestre. Eso, por supuesto, afecta a ejecución, pero da tranquilidad porque los procesos van a ser mucho más abiertos, sobre todo a partir de la siguiente vigencia. Eso es lo primero que hicimos. Lo segundo, también los cambios administrativos afectan de alguna manera. Nosotros en el primer semestre, y más como esperando a la llegada de los nuevos alcaldes, restringimos mucho la contratación en las alcaldías locales. Si ustedes se dan cuenta, las curvas de ejecución de las alcaldías locales se vuelven mucho más o crecen mucho en el segundo semestre, ya cuando están los alcaldes locales posesionados. Entonces, por eso también hay una especie de rezago en ejecución premeditada, un poco para poder dejar en la mano de los alcaldes locales seleccionados por el alcalde Carlos Fernando local la responsabilidad de la ejecución. Sabíamos que íbamos a tener índices de ejecución un poquito más bajos, éramos conscientes de eso, pero era necesario hacerlo para también mandar un mensaje de transparencia desde alcaldías locales. Los tiempos de ejecución de los alcaldes son más complejos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros en las entidades públicas tenemos un año completo, los alcaldes llegan más o menos hacia la mitad del año, es decir, tienen 6 meses para lograr ejecuciones. Por eso el primer año es traumático, pero uno no se puede quedar en que el primer año sea traumático. Tiene que generar todas las herramientas desde la gerencia para lograr ejecuciones adecuadas en ese primer año, y en el segundo año, como usted bien lo recomendaba, tenemos que, desde el momento cero, tener un plan clarísimo de cuál va a ser la contratación y cuáles van a ser los procesos que se den en las alcaldías locales. El primer año puede que haya un rezago, pero en el segundo año no nos podemos permitir el lujo de que haya rezagos en la ejecución de las alcaldías locales. Una cosa muy importante, y es un debate que plantea el concejal Unzaga, con el que yo estoy plenamente de acuerdo. No queremos satanizar a las alcaldías locales. Las alcaldías locales, como figura, por las responsabilidades que tienen y por las tareas que ejecutan, son importantes. Necesitamos fortalecerlas, necesitamos llenarlas de transparencia, necesitamos mandar mensajes positivos desde allá. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que las alcaldías locales son las instancias desde las cuales podemos gestionar la cotidianidad de la gente. Y en eso venimos trabajando. El concejal Cuesta mencionaba los presupuestos participativos y, concejal, yo creo que estamos haciendo un ejercicio muy interesante y gracias a la Secretaría de Planeación vamos a hacer una evaluación de operaciones y de resultados de los presupuestos participativos para saber con evidencia qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de todo el mecanismo, ¿sí? Y poder tomar los correctivos que sean necesarios. Hay experiencias positivas, hay experiencias negativas, hay gente que participa, hay gente que no participa y hay gente que no conoce para nada los presupuestos participativos. Entonces, con evidencias, hagamos un esfuerzo para que si los presupuestos participativos funcionan, pues los fortalezcamos, y si no funcionan, pues miremos qué otra cosa podemos hacer. Otro elemento importante que no se mencionó acá, pero se mencionó esta semana en el Consejo de la Ciudad, son las inspecciones. También estamos trabajando desde la unidad de transparencia en la revisión del trabajo que se hacen desde las inspecciones, sobre todo las inspecciones locales. Creo que ese también es un elemento a tener en cuenta porque es otra tarea fundamental de las alcaldías locales. Voy a terminar con la pregunta que hace el concejal Forero. Si me permite, concejal, entonces
yo quisiera explicarle varias cosas. Lo primero es el monto de los recursos que se le asignan a los fondos de desarrollo local está estipulado en la ley 1421. ¿Sí? Entonces ahí dice claramente que los fondos de desarrollo local tendrán el 12% de los ingresos corrientes del presupuesto de la ciudad. Por eso es ese monto. Eso es lo primero. Lo segundo, para la distribución de los recursos por localidades, hay algo que se conoce como el índice de distribución de recursos a los fondos de desarrollo local, que para el año o para esta administración contó básicamente con dos elementos, concejal. Lo primero, la base de distribución de recursos de los fondos de desarrollo local entre el año 21 y el año 24. Ese era el 50% de los criterios. Y la segunda parte de los criterios que utilizamos es una valoración relativa en función de 10 dimensiones y 20 variables que se utilizan para analizar cuál es el porcentaje de recursos que se destina a cada uno de los fondos de desarrollo local. Entonces se los cuento, si me permite, después le presento las variables, pero le cuento las dimensiones. Mire, el 26% esto es un índice compuesto, ¿sí? El 26% de ese índice compuesto tiene que ver con pobreza. Entonces, ¿qué medimos ahí? Solo para que usted tenga una idea, yo después le paso el modelo completo. Mire, porcentaje de personas en pobreza multidimensional en la localidad. Ese es uno de los elementos que suma a ese 26%, pero también está porcentaje de mujeres jefe de hogar en pobreza monetaria en la localidad. ¿Listo? Entonces, acuérdense, la primera dimensión, pobreza. La segunda dimensión tiene que ver con productividad, 6%. Por ejemplo, porcentaje de desempleo en la localidad. El tercero tiene que ver con espacios inclusivos, eso asciende a un 28%. Y ahí un ejemplo puede ser porcentaje de malla vial local en mal estado en la localidad. Tenemos también otros temas, víctimas, que es el 1%, seguridad, que es el 14%, género, que es el 2%, ruralidad, que es el 2%, protección y bienestar animal, 1%, salud mental, 11%, y una evaluación, un avance de la gestión de la alcaldía local, el 11% también. Todo ese índice compuesto, entonces, determina cuál es el monto, cuál es el porcentaje que se distribuye a cada una de las localidades. Es decir, yo le muestro después la composición del índice, pero es a partir de este índice de distribución que se dan los recursos a cada una de las localidades y por eso usted ve los montos que ve. Cierro con algo que es muy importante, además la Secretaría de Hacienda nos está ayudando mucho con esto y tiene que ver con las obligaciones por pagar. Si hay un rezago, si hay una deuda gigantesca en las alcaldías locales, es en obligaciones por pagar. Necesitamos trabajar para que ese monto sea cada vez menor, para que las alcaldías locales se pongan más al día. Hay obligaciones por pagar de 2017 en algunos fondos de desarrollo local, hay obligaciones por pagar de 2018, 2019. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido también, es algo que no se mencionó, pero que hace parte de todo el trabajo que venimos haciendo. ¿Qué es lo que le estamos nosotros proponiendo a la ciudad? Un modelo de gerencia pública local coordinado, no solamente desde la Secretaría de Gobierno, sino también desde la Secretaría General, desde la Secretaría Jurídica y, por supuesto, desde las Secretarías de Planeación y de Hacienda. Con eso creo que doy respuesta a varias de las inquietudes que acá se presentaron. El debate sobre fondos de desarrollo local espero que no termine, sino que continúe, porque la labor del Consejo para ayudarnos a inspeccionar, para ayudarnos a estar pendientes de lo que pasa en las alcaldías locales es fundamental y lo recibimos desde la administración de manera positiva porque en realidad sí creemos que nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, presidente.